Hola, mi amigo. Tengo que contarte algo, y creo que necesito contártelo a ti, porque quizás tú también lo has vivido. Empecé a estudiar español con mucha pasión. De verdad, mucha. Estudiaba todos los días, escuchaba podcast en el autobús, escribía palabras nuevas en mi cuaderno con colores diferentes, y por la noche, antes de dormir, repetía frases en voz baja para practicar la pronunciación. Y entonces, un día, sin entender muy bien por qué, perdí toda la motivación. Toda. Cero. Y hoy quiero hablar contigo de eso, porque pienso que es algo más común de lo que parece, y porque, si soy honesta, todavía estoy intentando entenderlo. Pero antes de empezar, mi amigo, quiero preguntarte algo. Escríbeme en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Por ejemplo, quizás me escuchas desde Argentina, o quizás desde Filipinas. Tengo mucha curiosidad de saber dónde estás tú ahora mismo, qué hora es para ti, y si afuera o dentro hace frío o calor. Me gusta imaginarlo. Me hace sentir que no estoy hablando sola. Bueno. Voy a empezar por el principio. Yo soy de una ciudad pequeña en el norte de mi país. Una ciudad tranquila, con muchos árboles, con un río que pasa por el centro, y con inviernos largos y grises. Crecí hablando alemán, claro, y también aprendí inglés en el colegio, como casi todos los niños de mi generación. El inglés nunca fue difícil para mí. Lo absorbía como una esponja absorbe el agua. Pero el español era diferente. El español no era una obligación. El español era un deseo. Recuerdo el momento exacto en que decidí aprenderlo. Tenía 22 años, y estaba en el sofá de mi apartamento, viendo una serie de televisión. La serie era en español, con subtítulos en mi idioma. Y de repente, escuché una frase que me tocó algo por dentro. No recuerdo exactamente qué dijo el personaje, pero recuerdo cómo lo dijo. Con una musicalidad, con un ritmo, con una emoción que no podía traducir en mi cabeza. Pensé, yo quiero entender esto sin subtítulos. Yo quiero sentir esto directamente, sin que nadie me lo traduzca. Y al día siguiente, descargué una aplicación para aprender idiomas, compré un libro de gramática, y empecé. Esa noche del sofá, mi amigo, fue una noche extraña. Después de la serie, no podía dormir. Me quedé despierta hasta tarde, leyendo cosas en internet sobre el idioma, sobre los países donde se habla, sobre la cantidad de personas hispanohablantes en el mundo. Leí que eran casi 500 millones. 500 millones de personas con las que yo, en teoría, podría comunicarme algún día. Esa cifra me dejó sin respiración. Yo conocía solo a unos cientos de personas en mi vida. ¿Cómo podía existir un mundo tan grande, tan lleno de voces, tan lleno de historias, y yo no tener acceso a él? En ese momento, sentada en la cama con el ordenador en las piernas, sentí algo casi religioso. Una vocación pequeña pero clara. No era solo curiosidad. Era una llamada. Los primeros meses fueron mágicos. De verdad,
No tengo otra palabra para describirlo. Cada palabra nueva era un pequeño regalo. Aprendía cosas básicas, como hola, gracias, buenos días, me llamo, y me sentía como una niña pequeña descubriendo el mundo otra vez. Practicaba con la aplicación 45 minutos al día, sin fallar. No fallé ni un solo día durante los primeros 4 meses. Tenía una pequeña racha, un número que crecía y crecía, y ese número me daba mucha alegría. Era como una prueba visible de que estaba haciendo algo bueno. También empecé a ver vídeos en español en internet. Vídeos de cocina, vídeos de viajes, vídeos de gente hablando de su vida cotidiana. No entendía casi nada al principio, pero me gustaba la sensación de los sonidos. Me gustaba cómo las personas hispanohablantes movían las manos cuando hablaban, cómo cambiaban la velocidad, cómo se reían. Pensaba, yo quiero hablar así un día. Yo quiero ser parte de eso. Después de 6 meses, ya podía tener pequeñas conversaciones. Conversaciones simples, claro. Cosas como ¿de dónde eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes hermanos? Pero para mí eran conversaciones reales. Me sentía orgullosa. Hablaba con personas en aplicaciones de intercambio de idiomas, y muchas veces me decían que mi pronunciación era buena, que se notaba que practicaba mucho. Esos comentarios me daban energía para seguir. Recuerdo una conversación en particular, en esos meses dorados, que pensé que recordaría para siempre. Hablé con un hombre joven, hispanohablante, durante 1 hora. 1 hora entera. Mi primera conversación larga. Hablamos de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros sueños. Cuando colgué, me levanté del escritorio y di vueltas por el apartamento, riéndome sola, casi bailando de alegría. Llamé a mi mejor amiga y le dije, lo conseguí, hablé 1 hora seguida en español. Mi amiga, generosa como siempre, celebró conmigo. Esa noche, dormí con una sonrisa. Y al día siguiente, me desperté pensando, si he podido 1 hora, podré 2. Podré 3. Podré, algún día, tener cualquier conversación con cualquier persona. Esa noche fue, quizás, el punto más alto de mi primera fase. Y, sin que yo lo supiera, también fue el principio del descenso. Mi amigo, te tengo que ser sincera. En esos primeros meses, yo era insoportable. Hablaba de español todo el tiempo. En las cenas con mis amigos, yo decía, ay, eso en español se dice así. En el trabajo, ponía música en español muy bajito. En mi cabeza, todo el tiempo pensaba en cómo se diría esto o aquello en español. Era una obsesión bonita. Una obsesión que me llenaba. Mis amigos al principio se reían con cariño. Después se reían con menos cariño. Y al final, una de mis mejores amigas, durante un café, me dijo algo que no esperaba. Me dijo, te quiero mucho, pero ya no podemos hablar de otra cosa. Cada conversación termina en español. Cada historia tuya tiene que ver con tu aplicación, con tu profesor en línea, con una palabra nueva que aprendiste.
Estoy un poco cansada. Yo me quedé en silencio. Sentí algo entre vergüenza y enfado. ¿Estaba mal apasionarse por algo? ¿Era yo realmente tan pesada? Volví a casa esa noche, me senté en la cocina, y pensé mucho. Decidí, a partir de ese día, hablar menos de español con mis amigos, pero seguir estudiando con la misma intensidad. Lo que no entendí en ese momento fue que mi amiga, sin saberlo, me estaba mostrando algo importante. Yo estaba usando el español para llenar otros vacíos de mi vida. No solo aprendía un idioma. Estaba huyendo de algo, aunque no sabía de qué. Durante esos meses, también empecé a tener un profesor en línea. Una vez por semana, los miércoles a las 7 de la tarde, abría mi ordenador y tenía clase. Mi profesor era paciente, tranquilo, y siempre encontraba la manera de hacerme sentir cómoda incluso cuando yo decía cosas raras. Recuerdo una clase en la que intenté contar una historia complicada, sobre un sueño que había tenido, y mezclé tantos tiempos verbales que mi profesor empezó a reírse, no de mí, sino conmigo. Los dos nos reíamos. Y al final me dijo, no te preocupes, has comunicado, te he entendido, y eso es lo más importante en este nivel. Yo guardé esa frase en mi memoria como un tesoro. Pero, como verás más tarde, llegó un momento en que olvidé su valor. Y entonces, después de 8 meses más o menos, algo empezó a cambiar. No fue un cambio grande, no fue un día específico. Fue lento, muy lento, como cuando entra el otoño y un día simplemente notas que los árboles ya no tienen tantas hojas, pero no recuerdas cuando empezaron a caer. El primer signo fue la aplicación. 45 minutos al día empezaron a sentirse largos. 30 minutos. 20. 15. Empecé a hacer las lecciones de manera mecánica, sin pensar mucho, sin disfrutarlas. La racha seguía, pero el placer ya no estaba. Era como comer una comida que antes me gustaba mucho, pero que ahora ya no me sabía a nada. El segundo signo fue la gramática. Llegué a un punto en mis estudios donde la gramática se puso difícil. Muy difícil. Hasta ese momento, todo había sido relativamente lógico. Pero entonces apareció el subjuntivo. Y, mi amigo, el subjuntivo casi me mata. No entendía la lógica. Cada vez que pensaba que lo había entendido, aparecía una excepción. Pasaba horas mirando explicaciones en Internet, leyendo blogs, viendo videos de profesores explicando lo mismo de 1000 maneras diferentes, y aún así me sentía perdida. La gramática, que antes era un juego, se convirtió en un muro. Y yo, que antes corría hacia el español, empecé a frenar. Recuerdo una tarde concreta. Estaba sentada en mi escritorio, con 3 libros abiertos, 2 pestañas en el ordenador, y un cuaderno con notas. Estaba intentando entender por qué en una frase se usaba el subjuntivo y en otra muy parecida se usaba el indicativo. Cada explicación era diferente. Cada profesor decía algo distinto. Pasé 2 horas. Después 3. Cuando miré el reloj,
eran casi las 11 de la noche, no había cenado, no había salido del apartamento, y seguía sin entender. Cerré los libros con frustración. Sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar. Me pregunté, por primera vez en serio, ¿soy yo demasiado tonta para esto? ¿O es que esto es realmente imposible? Esa pregunta se quedó dentro de mí, y no se fue. Volvió todas las semanas. Volvió todos los meses. Y poco a poco, fue corroyéndome por dentro. El tercer signo, y quizás el más fuerte, fue la conversación. Recuerdo una vez en la que me conecté con una persona hispanohablante para practicar. Era una conversación normal, sobre la vida cotidiana, sobre el tiempo, sobre el trabajo. Pero esta persona empezó a hablar muy rápido, con palabras que yo nunca había escuchado, con expresiones de su región que no estaban en mis libros. Yo intentaba seguir. Sonreía. Decía sí, sí, claro cuando no entendía nada. Y cuando me preguntó algo directamente, me bloqueé. Mi cabeza se quedó en blanco. No pude decir ni una palabra. Sentí una vergüenza enorme. Una vergüenza caliente, en la cara, en el cuello, en las manos. Me despedí rápido, cerré el ordenador, y me senté en mi cama mirando la pared durante mucho tiempo. Pero no fue solo esa conversación. Una semana después, en la oficina, llegó un cliente nuevo, un señor amable, mayor, de un país hispanohablante. Mi jefa, que sabía que yo estudiaba español, me llamó a su despacho y me dijo, ven, ayúdame, este señor habla un poco de inglés, pero se expresa mejor en su idioma, y tú lo hablas, ¿no? Yo sentí un terror frío subir por mi espalda. Le dije a mi jefa, bueno, no tanto, todavía estoy aprendiendo. Pero mi jefa, con una sonrisa, me empujó suavemente hacia el despacho. El cliente me saludó en español. Yo intenté responder. Pero en mi cabeza no había nada. Solo ruido. Solo miedo. Solo la sensación de que todos los meses de estudio se habían evaporado en ese instante. Dije, en español, una frase corta y mal construida. El cliente me sonrió con paciencia, pero yo vi en sus ojos algo que me dolió, una pequeña sorpresa, una pequeña decepción. Como si hubiera esperado más. La reunión continuó en inglés, con mi jefa al lado. Y yo, durante toda la reunión, sentí que estaba en una caja de cristal, mirando hacia afuera, sin poder participar realmente. Cuando salí del despacho, fui al baño, cerré la puerta, y lloré. Lloré sin hacer ruido, durante varios minutos. Me lavé la cara, me miré en el espejo, y vi a una persona que no reconocía. Una persona que había estudiado durante meses con todo su corazón y que, en el momento de la verdad, no había sido capaz de decir 3 frases seguidas. Esa noche, en casa, abrí mi cuaderno, intenté hacer una lección, y me di cuenta de que no podía. Las letras se movían en la página. Cerré el cuaderno con más fuerza de la necesaria. Y por primera vez en mucho tiempo, no estudié. Después de ese día,
empecé a evitar las conversaciones. Decía que no tenía tiempo, que estaba ocupada, que mejor mañana, que mejor la próxima semana. Pero la verdad era que tenía miedo. Tenía miedo de bloquearme otra vez, de sentir esa vergüenza otra vez, de descubrir que después de tantos meses de estudio todavía no era capaz de tener una conversación normal con una persona normal en una situación normal. Aquí, mi amigo, llegamos a la primera gran lucha. Porque por dentro, yo tenía dos voces. Una voz me decía, sigue, no pares, esto es normal, todos los estudiantes pasan por esto, lo importante es ser constante. Y la otra voz me decía, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Tú no vives en un país hispanohablante. Tú no necesitas español para tu trabajo. Tú no tienes familia hispanohablante. ¿Por qué te estás torturando? Las dos voces peleaban en mi cabeza todos los días. Y poco a poco, la segunda voz empezó a ganar. Y aquí entra otro elemento que creo que es importante contarte. Mi madre. Mi madre nunca entendió por qué yo quería aprender español. Para ella, los idiomas son herramientas prácticas. Si vas a vivir a un país, aprendes el idioma. Si no, ¿para qué? Ella había aprendido inglés porque era necesario para su trabajo. Pero el español, en su cabeza, era un capricho. Una pérdida de tiempo. Y, aunque nunca me lo dijo directamente, yo lo sentía. Cuando la visitaba y le contaba que había avanzado un nivel en mi aplicación, ella decía que bien con un tono que en realidad significaba no me interesa. Cuando le mostraba un libro que había leído en español, ella sonreía y cambiaba de tema. Esa falta de apoyo, durante mucho tiempo, no me afectó. Pero, cuando empecé a sentir cansancio y llegó la crisis, esa voz silenciosa de mi madre se volvió más fuerte dentro de mi cabeza. ¿Para qué? Decía. ¿Para qué? Y esa pregunta, sin respuesta, me debilitaba cada día un poco más. Una noche tuvimos una pelea por teléfono. No era una pelea sobre el español, era una pelea sobre otra cosa, sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre el camino que yo había elegido. Pero al final, mi madre, con frustración, dijo algo como, ¿y todo este tiempo perdido con el español, para qué te ha servido? Habrías podido aprender algo útil. Esa frase me cortó por dentro. Le dije que tenía que colgar, colgué, y me quedé temblando. No porque ella tuviera razón, sino porque, por primera vez, una parte de mí pensó que quizás sí. Quizás había estado perdiendo el tiempo. Quizás todo había sido un error. Empecé a saltarme días en la aplicación. Primero un día. Después 2. Después una semana entera. Cuando volví, mi racha había muerto. 423 días, perdidos. Y, sorprendentemente, no sentí tristeza. Sentí alivio. Un alivio profundo, casi físico. Como cuando dejas en el suelo una mochila muy pesada que has llevado durante muchas horas.
y ese alivio me asustó. Porque si yo amaba el español, ¿cómo era posible que sintiera alivio al dejarlo? Pasaron las semanas. Pasaron los meses. Mi cuaderno con las palabras de colores estaba en un cajón, debajo de otras cosas. La música en español, en mi teléfono, ya no la ponía. Los podcasts, los borré. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo va tu español, yo respondía con una sonrisa falsa. Bien, bien, sigo practicando, aunque en realidad llevaba 3 meses sin tocar nada. Mentía. Mentía sin ganas, pero mentía. Esos meses fueron extraños. Por fuera, mi vida parecía mejor. Tenía más tiempo libre. Veía más a mis amigos. Leía libros en mi propio idioma, leía libros en inglés, miraba series sin tener que hacer un esfuerzo extra para entender. Mi cerebro descansaba. Y, sin embargo, había algo en mí que estaba apagado. Una luz pequeña, en el fondo, que ya no brillaba. Una parte de mi identidad que había dejado de existir. Cuando alguien me preguntaba ¿y tú, qué te apasiona?, yo no sabía qué decir. Antes había sido fácil, el español. Ahora, no había nada en su lugar. También cambié de ciudad durante esos meses, por un trabajo nuevo. Y en la ciudad nueva, no conocía a casi nadie. Llegaba al apartamento por la noche, después del trabajo, y me sentaba en el suelo, comiendo cosas rápidas, mirando vídeos sin sentido en el teléfono. A veces pasaba un video en español por mi pantalla, y yo lo saltaba rápido, casi con miedo, como si me estuviera persiguiendo un fantasma. No quería verlo. No quería que me recordara que había abandonado algo. Una tarde de domingo, lluviosa y oscura, decidí ordenar mi apartamento. Tenía cajas que aún no había abierto desde la mudanza. Y, al fondo de una caja, encontré mi cuaderno de español. El cuaderno con las palabras de colores. Lo abrí. Lo hojeé despacio. Vi mi propia letra de meses atrás, redonda, alegre, llena de pequeños dibujos al margen. Vi listas de verbos, conjugados con paciencia. Vi pequeñas frases que yo había escrito sobre mi vida, sobre mi día, sobre cosas pequeñas y bonitas. Y entonces vi una página, casi al final, en la que había escrito en grande, con un rotulador rojo: no abandones, eres más fuerte de lo que crees. Lo había escrito yo misma, en algún momento difícil del año anterior. Un mensaje de mi yo del pasado, hablando con mi yo del presente. Cerré el cuaderno. Me quedé sentada en el suelo, en silencio, durante mucho tiempo. Y por primera vez en muchos meses, sentí que tenía que llorar, no de tristeza pura, sino de una mezcla, tristeza, cariño, nostalgia, y un poco, solo un poco, de esperanza. Una noche, no podía dormir. Eran las 3 de la mañana. Estaba en la cama, mirando el techo, y de repente abrí mi teléfono y empecé a buscar vídeos antiguos que yo había grabado en español, hace meses, cuando estaba en mi mejor momento. Encontré uno en el que yo, sentada en el sofá, hablaba durante 2 minutos sobre mi día.
Hablaba con errores, claro, pero hablaba con energía, con sonrisa, con vida. Y al verme, sentí algo muy raro. Sentí cariño y dolor al mismo tiempo. Cariño por esa chica que tenía tanta ilusión. Y dolor porque ya no era ella. ¿Quién era yo ahora? Una persona que había abandonado algo importante, sin saber muy bien por qué. Mi amigo, ahora viene la parte donde quiero pensar contigo, en voz alta, sobre por qué pasa esto. Porque después de mucho pensar, después de hablar con otras personas que han tenido la misma experiencia, después de leer y reflexionar, creo que entiendo un poco mejor lo que me pasó. Y quizás, lo que te ha pasado a ti también. La primera razón, creo, es la curva del entusiasmo. Cuando empezamos algo nuevo, vivimos en una nube. Todo es novedad, todo es descubrimiento, todo es progreso visible. Aprender las primeras 1000 palabras es muy diferente que aprender las siguientes 1000. Las primeras te abren un mundo nuevo. Las segundas son matices, son detalles, son cosas pequeñas que no se notan tanto. Y nuestro cerebro, que ama las recompensas rápidas, empieza a aburrirse. No es culpa nuestra. Es biología. Piensa en cuando empiezas a hacer ejercicio físico. La primera semana, sientes los músculos, sientes que tu cuerpo cambia, te sientes más fuerte rápido. Pero después de 3 meses, los cambios son mucho más lentos. El cuerpo ya está adaptado al esfuerzo básico, y ahora cada pequeño avance requiere más trabajo. Con los idiomas pasa lo mismo. Al principio, cada día sumas algo visible. Después, sumas cosas invisibles, que solo se notan a largo plazo. Y eso desespera al cerebro, que quiere ver resultados ya. La segunda razón es la trampa de la perfección. Yo, en mi cabeza, no quería hablar mal. Quería hablar bien. Quería que las personas hispanohablantes me dijeran wow, hablas como una nativa. Quería impresionar. Y por eso, cuando llegaba a una conversación y me daba cuenta de que estaba muy lejos de ese ideal, sufría mucho. Pero ese ideal era falso. Hablar un idioma no es ser perfecta. Hablar un idioma es comunicar, es conectar, es equivocarte 1000 veces y seguir hablando. Yo no entendía eso al principio. Pensaba que cada error era una prueba de mi fracaso, cuando en realidad cada error era una prueba de que estaba intentándolo. Hay una imagen que me ayudó mucho a entender esto, después. Imagina a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Se cae 1000 veces. Cada caída es ridícula, y a veces dolorosa. Pero nadie en el mundo, mira a ese niño y le dice que fracaso eres, no sabes ni caminar. Al contrario. Aplaudimos cada paso, celebramos cada intento, le ayudamos a levantarse con cariño. ¿Por qué, entonces, somos tan duras con nosotras mismas cuando intentamos algo nuevo de adultas? ¿Por qué pensamos que cada caída es vergonzosa? Tu acento, tus errores, tus pausas mientras buscas una palabra, son tus pasos de bebé en el nuevo idioma. Y merecen el mismo aplauso.
La tercera razón es la falta de un porqué profundo. Al principio, mi razón era una emoción, un momento bonito en el sofá viendo una serie. Pero una emoción no es suficiente para sostener años de estudio. Una emoción es una chispa, no es un fuego. Y cuando la chispa se apagó, yo no tenía un fuego debajo. No tenía una razón profunda, una razón que pudiera repetirme en los días grises, en los días difíciles, en los días en que el subjuntivo me destruía. Y sin esa razón, era cuestión de tiempo que me rindiera. La cuarta razón, y esta es difícil de admitir, es la comparación. Internet está lleno de gente que parece aprender idiomas rápidamente. Personas que hablan 5 idiomas, 6 idiomas, 8 idiomas. Personas que en 6 meses ya pueden tener conversaciones complejas sobre filosofía. Yo veía esos videos y, en lugar de inspirarme, me deprimían. Pensaba, si esa persona puede hacerlo en 6 meses, ¿por qué yo, después de un año, todavía me bloqueo en una conversación simple? La verdad, mi amigo, es que esos videos cuentan solo una parte de la historia. No vemos las horas, los años, los esfuerzos detrás. Pero en mi cabeza, esa comparación me hacía sentir lenta, torpe, sin talento. También hay otra trampa con la comparación, una trampa que descubrí más tarde. Yo me comparaba con personas que tenían contextos muy distintos al mío. Algunas vivían en países hispanohablantes. Otras tenían pareja hispanohablante. Otras eran traductoras profesionales y trabajaban con el idioma 8 horas al día. Yo no estaba en ninguna de esas situaciones. Yo era una persona normal, con un trabajo en otro idioma, con una vida en mi idioma materno, intentando meter el español en los pequeños espacios libres del día. Comparar mi situación con la de alguien que vive inmerso en el idioma es como comparar a alguien que corre 30 minutos por la mañana con un atleta profesional. No tiene ningún sentido. Pero el cerebro no entiende de contexto. El cerebro solo ve resultados. Y por eso, la comparación duele. La quinta razón es el cansancio normal de la vida. Yo no soy una máquina. Tengo trabajo, tengo familia, tengo amigos, tengo problemas, tengo días en que no quiero hacer nada. El español es una actividad que requiere energía mental. Y cuando mi vida se puso más complicada, esa energía se fue a otros lugares. No es que dejara de amar el español. Es que la vida pidió mi energía para otras cosas. Y hay una sexta razón, que descubrí después, y que creo que fue muy importante para mí. La soledad del estudiante autodidacta. Cuando estudias solo, en tu casa, en tu cabeza, sin nadie que comparta el viaje contigo, el camino puede hacerse muy largo. No tienes a nadie que celebre contigo cuando entiendes una canción nueva. No tienes a nadie que te entienda cuando te frustras con una regla rara. No tienes una comunidad, un grupo, una clase. Estás tú, sola, contra el idioma. Y eso, a la larga, agota. Necesitamos a otras personas, mi amigo. Necesitamos compartir lo que aprendemos. Necesitamos sentir que no caminamos solos.
Cuando empecé a buscar comunidades en línea, grupos de personas que estudiaban el mismo idioma, todo cambió. De repente, no era yo contra un muro. Éramos muchos, juntos, dándonos ánimo, intercambiando trucos, riéndonos de los mismos problemas. Y esa compañía me devolvió las ganas. Pero, mi amigo, aquí viene la parte interesante. Después de varios meses sin tocar el español, algo empezó a pasar dentro de mí. Una sensación pequeña, casi invisible, pero persistente. Una especie de echar de menos. Pasaba por la calle, escuchaba a alguien hablando español por teléfono, y mi corazón daba un pequeño salto. Veía un libro en español en una librería, y mis dedos querían tocarlo. Soñaba, literalmente soñaba por la noche, con palabras en español. Mi cerebro, aunque mi voluntad había dicho basta, no se había olvidado. Y un día decidí enfrentarme a esto. Me senté en una silla, con un té en las manos, y me pregunté con honestidad, ¿qué quiero realmente? ¿Quiero abandonar el español para siempre? ¿O quiero encontrar una manera diferente de tener español en mi vida? Y la respuesta llegó rápido, sin pensarlo demasiado. Quería volver. Pero quería volver de una manera diferente. Esa tarde fue una tarde muy importante para mí. Me quedé en esa silla casi una hora, con el té enfriándose entre las manos, pensando en lo que había pasado. Y me di cuenta de algo. Yo había estado tratando el español como si fuera un examen que tenía que aprobar. Como si hubiera un final, una nota, un juez. Pero el español no era eso. El español era una relación. Y las relaciones, mi amigo, no se construyen con presión y miedo. Las relaciones se construyen con cariño, con paciencia, con momentos buenos y momentos malos, con discusiones y reconciliaciones. Yo había estado peleando con el español como si fuera mi enemigo, cuando en realidad el español era un compañero, un amigo, alguien que quería estar conmigo a largo plazo, sin prisa. Cambiar esa idea, dejar de ver el idioma como un examen y empezar a verlo como una relación, fue, quizás, el cambio mental más importante que he hecho en este viaje. Aquí empezó mi segunda etapa con el español. Y quiero contarte cómo es ahora, porque creo que es muy diferente de la primera etapa, y creo que es más sostenible, más humana, más real. Lo primero que noté, en esta segunda etapa, es que mi cuerpo se relajó. No sé cómo explicarlo bien, pero antes, cuando estudiaba, mis hombros estaban siempre un poco subidos, mi mandíbula apretada, mi respiración corta. Era un esfuerzo físico, además de mental. En esta segunda etapa, todo eso empezó a desaparecer. Estudio sentada cómodamente, con una bebida al lado, con la respiración tranquila. La diferencia es enorme. Y creo que esa diferencia física fue una señal. Mi sistema nervioso ya no veía al español como una amenaza. Lo veía como un descanso, como un placer, como un tiempo para mí. Lo primero que hice fue cambiar mi relación con la aplicación. Antes era una obligación. Una racha que me daba ansiedad. Ahora la uso solo cuando tengo ganas. 5 minutos algunos días, 0 minutos otros días,
30 minutos cuando estoy de humor. Y, lo más importante, no me siento mal cuando no la uso. He aceptado que la aplicación es una herramienta, no una cárcel. Lo segundo fue cambiar mi relación con la perfección. Empecé a hablar mal, a propósito. Empecé a equivocarme con orgullo. Cuando hablaba con alguien y no sabía una palabra, en lugar de quedarme callada y avergonzarme, decía, no sé esa palabra, ¿me la puedes explicar? Y, ¿sabes qué descubrí, mi amigo? Que las personas hispanohablantes son, en general, increíblemente pacientes y amables con quien intenta aprender su idioma. Casi nadie se ríe. Casi nadie te corrige con mala intención. La mayoría se alegra de que estés haciendo el esfuerzo. Recuerdo una conversación en particular. Estaba en una clase de baile, en mi nueva ciudad, y a mi lado había una mujer joven que claramente era hispanohablante. Durante la pausa, me acerqué con el corazón saltando, y le dije, en español, perdona, ¿hablas español? Ella sonrió y dijo que sí. Yo, con muchos errores, le expliqué que estaba aprendiendo, que llevaba mucho tiempo, que había tenido una crisis, que había vuelto. Ella escuchó con atención. Y después me dijo algo que me llegó al corazón. Me dijo, tu español es mucho mejor de lo que tú crees. Lo importante no es la perfección. Lo importante es que tú me has hablado, en mi idioma, sobre algo personal. Eso es lo que importa. Esa frase, mi amigo, fue como un pequeño abrazo dentro del pecho. Me ayudó a entender que yo había estado midiendo mi español con la regla equivocada. Lo tercero fue buscar mi porqué profundo. Y lo encontré, después de pensar mucho. No era impresionar a nadie. No era hablar como una nativa. Era algo más simple y más profundo. Yo quería ser una persona que pudiera entender más mundo. El español me daba acceso a millones de personas, a cientos de millones de historias, a una cantidad enorme de cultura, de música, de literatura, de cine, de pensamiento. Yo no quería vivir mi vida solo en alemán y en inglés. Yo quería expandir mi mundo. Y ese porqué, ese deseo de expandir mi mundo, era lo suficientemente fuerte para sostener un viaje largo. Lo cuarto fue dejar de comparar. Bloqueé las cuentas de internet que me hacían sentir lenta. Ya no veo videos de personas que aprenden idiomas en 3 meses. No me sirven. Me hacen daño. En lugar de eso, sigo a personas que muestran su proceso real, con sus dificultades, con sus momentos de bloqueo, con sus avances pequeños. Esas personas me inspiran, no me deprimen. Lo quinto fue aceptar el ritmo de la vida. Hay semanas en que estudio mucho, hay semanas en que no estudio nada. Y eso está bien. He aprendido que no hay que tener miedo de las pausas. Las pausas no son el fin del aprendizaje. Las pausas son parte del aprendizaje. Tu cerebro, durante las pausas, está organizando, está consolidando, está descansando. Cuando vuelves después de una pausa, muchas veces vuelves más fuerte, no más débil. Pero, mi amigo, no quiero pintarte un cuadro demasiado bonito.
La verdad es que todavía hoy, en este momento de mi vida, tengo días difíciles con el español. Tengo días en que escucho un podcast y no entiendo casi nada y siento esa vieja frustración volver. Tengo días en que intento escribir una frase y me doy cuenta de que olvidé una conjugación que ya sabía, y me pregunto si he avanzado realmente o si he estado caminando en círculos. Tengo días en que pienso que sería más fácil simplemente parar otra vez, dejar la mochila en el suelo, y olvidar todo. De hecho, hace pocos meses, tuve una pequeña recaída. Una recaída corta, pero real. Pasé 3 semanas sin tocar el español. Sin querer. Tenía mucho trabajo, problemas familiares, cosas en mi vida que requerían toda mi atención. Y al principio, como sabía que las pausas estaban bien, no me preocupé. Pero cuando intenté volver, después de esas 3 semanas, sentí algo familiar y aterrador, la resistencia. Esa misma resistencia que había sentido antes de la primera crisis. Una vocecita que decía ¿para qué, si vas a abandonar otra vez? Y por un momento, mi amigo, sentí miedo. Miedo de caer otra vez en un periodo largo de abandono. Miedo de que ese pequeño momento de resistencia se convirtiera en meses sin tocar el idioma. Pero esta vez, hice algo diferente. No luché contra la voz. Le escuché, le di las gracias por intentar protegerme, y le dije, no necesito tu protección hoy. Hoy voy a leer 5 minutos. Solo 5. Y si después no tengo ganas, paro. Y eso hice. 5 minutos. Una página de un libro fácil. Y al terminar esos 5 minutos, no tenía más ganas, así que cerré el libro. Pero al día siguiente, leí 10 minutos. Y al siguiente, 15. Y poco a poco, suavemente, sin presión, volví. Esta vez, la recuperación fue mucho más rápida que la primera. Porque ya conocía el camino. Ya sabía que las recaídas son parte del proceso. Ya tenía las herramientas para volver. Pero, en esos días, hago algo que aprendí en mi primera crisis. Recuerdo a la chica del sofá. La chica que vio una serie y sintió algo dentro, algo que no podía explicar pero que era importante. Le hablo a esa chica. Le digo, estoy aquí, sigo aquí, no he olvidado lo que querías. Y ese pequeño diálogo, aunque suena un poco raro, me da la fuerza para abrir el libro otra vez, para escuchar el podcast otra vez, para escribir una palabra más en el cuaderno. La motivación, he aprendido, no es algo que tienes o no tienes. La motivación es algo que se construye todos los días, en pequeños actos. La motivación no llega antes del trabajo. Muchas veces, la motivación llega durante el trabajo, después de empezar. Y por eso, ahora, no espero a tener ganas. Empiezo, aunque sea 5 minutos, aunque sea sin ganas, y muchas veces, después de empezar, las ganas aparecen. Esa idea, mi amigo, ha cambiado completamente mi manera de relacionarme con el estudio. Antes, esperaba a sentirme inspirada para abrir el libro. Ahora, abro el libro y, dentro del libro,
busco la inspiración. Es un orden diferente. Y funciona mucho mejor para mí. Otra cosa que he aprendido es que el progreso en un idioma no es lineal. No subes una escalera con escalones iguales. Subes una montaña con piedras de tamaños diferentes, con caminos que dan vueltas, con momentos en que parece que estás bajando aunque en realidad estás subiendo. Hay semanas en las que sientes que no avanzas, y de repente, un día, escuchas algo en español y entiendes mucho más que la última vez, y te das cuenta de que sí estabas avanzando, solo que no podías verlo. El progreso es invisible muchas veces. La fe en el progreso, mi amigo, es una de las habilidades más importantes que un estudiante de idiomas puede desarrollar. Te voy a contar un día concreto que me hizo entender esto. Un domingo, hace pocos meses, estaba haciendo cosas en casa, lavando platos, ordenando, con la radio en español puesta de fondo. Una emisora normal, con periodistas hablando rápido, con anuncios, con noticias internacionales. Antes, esa radio me sonaba a ruido. Lo ponía solo para acostumbrar el oído, sin intentar entenderlo todo. Pero ese domingo, mientras lavaba un plato, me di cuenta de algo. Estaba siguiendo la conversación. Sin esfuerzo. Como si estuviera escuchando la radio en mi propio idioma. Entendía las noticias, las pequeñas bromas entre los presentadores, incluso algún juego de palabras. Me quedé con el plato y la esponja en las manos, sin moverme, escuchando con asombro. Y de repente, sin saber por qué, empecé a llorar. No de tristeza. De alegría. De una alegría profunda y silenciosa. Mi cerebro, sin que yo lo notara, había estado trabajando todo este tiempo. Lo que parecía estancamiento era en realidad construcción interior. Y ese día, ese pequeño día con el plato en la mano, me dio fuerza para los siguientes meses. También he descubierto el valor de hacer cosas en español, no solo estudiar español. Es una distinción importante. Estudiar español es abrir un libro de gramática, hacer ejercicios, memorizar listas. Hacer cosas en español es leer una novela porque te interesa la historia, ver una película porque quieres saber el final, escuchar un podcast porque te interesa el tema, escribir un mensaje a una persona porque quieres conectar con ella. Cuando haces cosas en español, no estás estudiando, estás viviendo. Y cuando vives en un idioma, ese idioma se queda en ti de una manera diferente, mucho más profunda. Por ejemplo, hace unos meses empecé a leer una novela en español. Una novela de verdad, no un libro adaptado para estudiantes. Al principio fue muy difícil. Cada página tenía 5 o 6 palabras nuevas. Pero la historia me atrapó, y seguí. Y poco a poco, las palabras nuevas se hicieron menos. La velocidad de mi lectura aumentó. Empecé a soñar con los personajes. Y cuando terminé esa novela, sentí algo que nunca había sentido en ningún ejercicio de gramática. Sentí que había vivido en otro idioma durante varios días. Esa sensación, mi amigo, es la razón por la que aprendemos idiomas. No para pasar exámenes. No para impresionar. Para vivir más, para sentir más,
para entender más. Otra cosa que me ha ayudado mucho es escribir. Escribir un diario en español también me ha ayudado mucho, aunque sea con frases simples y con errores. Cuando escribo, soy yo en español. No estoy traduciendo. No estoy copiando frases de un libro. Estoy buscando, dentro de mí, las palabras para expresar lo que siento. Muchas veces, al escribir, descubro que tengo más español del que pensaba. Otras veces, al escribir, me doy cuenta de cuánto me falta. Pero las dos cosas son útiles. Las dos cosas me hacen crecer. Cuando escribo en español, además, descubro algo curioso. Soy una persona un poco diferente. En alemán, soy más seria, más cuidadosa con las palabras, más precisa. En inglés, soy más profesional, más eficiente, más directa. Pero en español, y esto me sorprende, soy más libre, más juguetona, más emocional. Es como si cada idioma activara una parte distinta de mi personalidad. Como si yo no fuera una sola persona, sino varias personas en una, y cada idioma me diera la llave para entrar en una habitación diferente de mí misma. Y esa, mi amigo, es quizás la razón más bonita para aprender un idioma. No solo aprendes a hablar con otros. Aprendes a hablar contigo misma de una manera nueva. También he descubierto el placer de las pequeñas cosas. Por ejemplo, hay una pequeña tienda cerca de mi nueva casa, donde la dueña es de un país hispanohablante. Al principio yo solo le compraba pan y le hablaba en mi idioma. Pero un día, con miedo pero con valor, le hablé en español. Le pregunté de dónde era. Le pregunté cómo se llamaban en su país las cosas que vendía. Y poco a poco, ella y yo desarrollamos una pequeña amistad. Ahora, cuando entró en la tienda, hablamos 5 o 10 minutos en español. Sobre el tiempo, sobre su familia, sobre las recetas de su madre. Y esos 5 o 10 minutos, 2 o 3 veces por semana, son una de las cosas que más feliz me hacen ahora. Esa pequeña conversación, regular, real, sin presión, vale más que 1000 ejercicios de gramática. Mi amigo, si tú estás pasando ahora mismo por una crisis con el español, o con cualquier idioma que estás aprendiendo, quiero decirte algunas cosas. No como una experta, porque no soy experta. Solo como una persona que ha estado allí, que sigue estando allí, que ha caído y se ha levantado, y que probablemente caerá otra vez en el futuro. Lo primero, no estás sola. No estás solo. Casi todas las personas que estudian un idioma pasan por esto. Es tan común que casi es una etapa obligatoria. La meseta, le dicen algunos. El muro. La crisis del intermedio. Llámalo como quieras, pero es real, y le pasa a casi todos. Lo segundo, no es un fracaso. Sentir cansancio, sentir frustración, sentir ganas de parar, no significa que tú seas mal estudiante o que no tengas talento. Significa que eres humana. Significa que tu cerebro está haciendo un trabajo enorme, y a veces necesita descanso. Trátate con la misma compasión con la que tratarías a una buena amiga.
Lo tercero, no tienes que ser perfecta. Tu objetivo no es ser nativa. Tu objetivo es ser tú, expresándote en otro idioma. Tu acento es parte de tu historia. Tus errores son parte de tu camino. Una persona que habla un idioma con acento extranjero está mostrando algo bonito. Está mostrando que conoce más de un mundo. Lo cuarto, encuentra tu porqué profundo. Pregúntate, con honestidad, ¿por qué quieres aprender español? Y no aceptes respuestas superficiales. Si tu respuesta es porque suena bonito o porque quiero impresionar, busca más profundo. Quizás detrás de eso hay un deseo más grande, el deseo de viajar, de conocer personas, de leer una literatura específica, de conectar con una cultura, de cambiar de vida. Encuentra ese deseo, escríbelo, y vuelve a él en los días difíciles. Lo quinto, cambia el método si el método ya no funciona. No tienes que estudiar siempre con la misma aplicación, con el mismo libro, con el mismo método. Si lo que hacías antes ya no te da alegría, prueba algo nuevo. Lee novelas, mira series, ve a clases con un profesor en línea, encuentra un grupo de conversación, escucha música en español, cocina recetas en español, escribe un diario, traduce las letras de tus canciones favoritas. Hay 1000 maneras de tener español en tu vida. Encuentra las que te dan placer. Lo sexto, descansa cuando lo necesites. Una pausa de una semana, de un mes, incluso de varios meses, no es el fin del mundo. Tu español no se va a evaporar. Va a esperarte. Y cuando vuelvas, vas a volver con más energía, con más perspectiva, con más ganas. La constancia es importante, sí, pero la constancia inteligente, no la constancia obsesiva. Lo séptimo, y quizás lo más importante, ten paciencia con el tiempo. Aprender un idioma no es un proyecto de meses. Es un proyecto de años, de décadas, de toda la vida. Las personas que más respeto, las que mejor hablan un idioma extranjero, llevan 10, 15, 20 años. No 3 meses. No 6 meses. Si tú piensas después de un año debería hablar perfectamente, te estás poniendo una trampa a ti misma. Cambia esa expectativa. Date el regalo del tiempo. El tiempo es tu amigo, no tu enemigo. Y hay algo más que quiero añadir, una octava cosa que aprendí tarde, pero que considero fundamental. Celebra los pequeños logros. No esperes a hablar perfectamente para celebrar. Celebra cuando entiendes una palabra nueva en una canción. Celebra cuando dices una frase entera sin pensar. Celebra cuando sueñas, por primera vez en español. Celebra cuando una persona, sin saber que estás aprendiendo, te dice algo y tú simplemente respondes, sin preparar la respuesta en tu cabeza antes. Cada uno de esos pequeños momentos es un milagro. Cada uno merece tu atención y tu alegría. Si esperas a los grandes logros para sentirte bien, vas a vivir mucho tiempo en la insatisfacción. Pero si aprendes a celebrar lo pequeño, cada día se convierte en una pequeña victoria, y el viaje entero se vuelve mucho más bonito. Hay también algo que descubrí,
y que no he dicho todavía. El español me ha enseñado mucho sobre mí misma, mucho más allá del idioma. Me ha enseñado a tener paciencia. A mí, que soy de una cultura que valora la eficiencia y los resultados rápidos, el español me ha obligado a aceptar que algunas cosas valiosas necesitan tiempo, y que no hay manera de acelerarlas. Me ha enseñado a aceptar la imperfección. Yo era muy perfeccionista, en muchas áreas de mi vida. El español me ha enseñado a vivir con frases mal construidas, con acento extranjero, con vocabulario limitado, y a seguir hablando igualmente. Me ha enseñado a pedir ayuda. Yo era una persona orgullosa, a la que le costaba pedir ayuda. Pero al aprender un idioma, tienes que pedir ayuda todo el tiempo, a los profesores, a las personas hispanohablantes, a las aplicaciones, a los libros. Y eso ha cambiado, suavemente, mi manera de relacionarme con el mundo. Hoy pido ayuda con más facilidad, en mi vida en general, no solo con el español. Me ha enseñado, también, sobre la humildad. Cuando hablas en tu idioma materno, eres una persona inteligente, articulada, capaz de expresar ideas complejas, de hacer chistes, de jugar con las palabras. Cuando hablas en un idioma extranjero, especialmente al principio, eres como una niña pequeña otra vez. Tus frases son simples. Tus chistes no funcionan. Tu vocabulario es básico. Y eso es muy bueno para el ego. Te recuerda que tu inteligencia, tu personalidad, tu valor, no dependen del idioma que estás usando. Que hay muchas maneras de ser, y que ninguna es superior a las otras. Quiero terminar con una pequeña historia, mi amigo. Pero antes de la historia, quiero decirte algo más, una cosa que he descubierto en este viaje y que me parece muy importante. El español me ha conectado con personas que de otra manera nunca habría conocido. Personas con vidas muy distintas a la mía, con experiencias muy diferentes, con maneras de ver el mundo que han cambiado mi propia mirada. He hecho amistades reales, profundas, gracias al español. Personas a las que escribo, con las que hablo por video, a las que cuento mis problemas y que me cuentan los suyos. Y todas esas amistades existen porque, un día, decidí no rendirme. Si hubiera abandonado para siempre durante mi crisis, ninguna de esas amistades existiría hoy. Yo no tendría a esas personas en mi vida. Y mi vida sería más pobre, más estrecha, más pequeña, sin saberlo. Cada vez que estudias un idioma, no solo estás aprendiendo palabras. Estás abriendo puertas a personas que aún no conoces. Estás haciendo posible relaciones que aún no existen. Cuando piensas en abandonar, piensa en esas personas que están esperándote del otro lado del idioma, sin saberlo. Personas que, si tú sigues, vas a conocer algún día, en una clase, en un viaje, en un café, en una aplicación, en una conferencia. Personas que se van a convertir en parte de tu vida. Y ahora sí, la pequeña historia. Hace poco, estaba en un café cerca de mi casa. Era una mañana de sábado, había sol, y yo estaba sola, leyendo. En la mesa de al lado, había una mujer mayor, quizás de 70 años, con un libro y un cuaderno. Y, para mi sorpresa, el libro estaba en español.
y el cuaderno también. Ella escribía palabras nuevas, conjugaba verbos, hacía pequeños dibujos para recordar significados. La miré durante mucho tiempo, sin que ella me viera. Y pensé, esta mujer, con 70 años, sigue aprendiendo. Sigue creyendo que vale la pena. Sigue construyendo su español, palabra por palabra, en una mañana cualquiera, en un café cualquiera. Cuando me levanté para irme, pasé junto a su mesa y, sin pensarlo mucho, le dije, en español, perdone, ¿está aprendiendo español? Ella me miró, sorprendida, y sonrió. Me dijo que sí, que llevaba 6 años, que había empezado después de jubilarse, que su hija vivía en un país hispanohablante y ella quería poder hablar bien con sus nietos. Hablamos durante 15 minutos. Ella, con muchos errores. Yo, también con muchos errores. Pero hablamos. Nos entendimos. Nos reímos. Y cuando salí del café, sentí que había recibido un regalo enorme. Había recibido una prueba viva de que nunca es tarde, de que el camino es largo pero hermoso, y de que cada persona aprende a su ritmo, con su edad, con su historia y con su porqué. Pensé mucho en esa señora durante los días siguientes. Pensé en sus 6 años de estudio. 6 años. ¿Cuántas veces habrá querido abandonar? ¿Cuántas veces habrá sentido la frustración del subjuntivo? ¿Cuántas conversaciones habrá tenido en las que se quedó bloqueada, igual que yo? Y, sin embargo, allí estaba, en un café, una mañana de sábado, con su libro y su cuaderno, sin redes sociales, sin presumir, sin compararse con nadie, simplemente trabajando, paso a paso, palabra a palabra. Esa señora me enseñó algo silencioso pero muy fuerte. El verdadero progreso no se hace con explosiones de motivación. Se hace con costumbre. Con presencia. Con regularidad humilde. Con aparecer, todos los días o casi todos, a la cita con uno mismo. Mi amigo, si yo pudiera hablar con la chica que era hace 2 años, cuando perdí toda la motivación, le diría algunas cosas. Le diría, tranquila, esto que estás sintiendo es normal. Le diría, no te castigues, no te llames perezosa, no te llames fracasada. Le diría, descansa, sin culpa, porque el descanso también es parte del trabajo. Le diría, el español te está esperando, no se va a ir, y cuando vuelvas, vas a volver de una manera más madura, más sabia, más libre. Le diría, confía en el proceso, aunque parezca lento, aunque parezca invisible. Le diría, no estás sola, hay millones de personas en el mundo que están en el mismo barco que tú. Le diría, te quiero, y estoy orgullosa de ti, simplemente por intentarlo. Y a ti, mi amigo, te digo lo mismo. Si estás en la primera etapa, en la pasión, en la nube, disfrútalo, pero no te creas que va a durar para siempre. Prepárate para los días grises, porque van a llegar. Si estás en la crisis, en el muro, en la meseta, no te asustes. Esto pasa. Respira. Descansa si lo necesitas. Y cuando estés listo, vuelve, con un método nuevo,
con una expectativa más realista, con un porqué más profundo. Si estás en la segunda etapa, como yo, y tienes una relación más madura con el idioma, sigue. Sigue con tu ritmo, sigue con tus pausas, sigue con tu paciencia. Estás haciendo algo precioso. Estás expandiendo tu mundo, palabra por palabra, día por día. Y recuerda, el objetivo no es llegar. El objetivo es caminar. Aprender un idioma no es como subir a la cima de una montaña, donde llegas y ya está. Aprender un idioma es como caminar por un bosque enorme, donde siempre hay más caminos, más árboles, más sorpresas. Lo importante no es llegar al final, porque el final no existe. Lo importante es disfrutar el camino, mirar a tu alrededor, oler las flores, escuchar los pájaros, encontrar a otras personas que están caminando contigo. Yo, hoy, sigo caminando. Más despacio que antes, sí. Con más respeto por mis límites, sí. Con más amor por el proceso, también. Y aunque hubo un momento en mi vida en que perdí toda la motivación, hoy sé que esa pérdida no fue un fracaso. Fue una lección. Fue un descanso necesario. Fue una invitación a construir una relación diferente con el idioma. Y hoy, esa relación es más fuerte, más sana, más mía. Mi amigo, gracias por escucharme hasta aquí. De verdad, gracias. Sé que ha sido una historia larga, con muchos detalles y muchos pensamientos. Pero sentía que tenía que contarla así, sin prisas, porque las cosas importantes no se cuentan rápido. Las cosas importantes se cuentan despacio, con todas sus partes, con sus luces y sus sombras. Antes de terminar, quiero pedirte una última cosa. Si esta historia te ha tocado algo, si has reconocido algo de ti en lo que he contado, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu historia. Cuéntame tu idioma, tu crisis, tu vuelta. Cuéntame qué te ayuda, qué te cuesta, qué te emociona. Porque yo aprendí mucho leyendo las historias de otras personas, y quiero seguir aprendiendo. Y quizás, tu historia ayude a otra persona que está leyendo los comentarios y que está pasando por lo mismo que tú pasaste o por lo mismo que yo pasé. Aprender un idioma es, al final, un acto de amor. Amor a otra cultura, amor a otras personas, amor al mundo, y, sobre todo, amor a uno mismo. Porque cuando tú decides aprender un idioma, estás diciendo, yo merezco ampliar mi mundo, yo merezco esta aventura, merezco esta dificultad y esta belleza. Y eso, mi amigo, es algo precioso. No lo olvides nunca, ni en los días brillantes ni en los días grises. Y antes de despedirme, quiero dejarte una imagen. Una imagen que tengo en mi cabeza desde hace tiempo, y que me ayuda en los momentos difíciles. Imagina que tu camino con el español es un río. Un río largo, que viene de muy lejos y va a un lugar que tú no conoces todavía. A veces el río corre rápido, lleno de luz, lleno de pequeñas olas, y tú flotas con facilidad. A veces el río se hace lento, casi parado, y tú piensas que el agua ya no se mueve. Pero, mi amigo, debajo de la superficie, el río siempre se está moviendo. Siempre.
Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, el agua sigue caminando hacia el mar. Tu español, aunque parezca detenido, siempre se está moviendo dentro de ti. Y un día, sin saber cómo, vas a llegar a un lugar nuevo, un lugar donde puedas decir, he avanzado. He llegado más lejos. He sido fiel al río. Y otra imagen, una última, que también me acompaña. Imagina que cada palabra que aprendes es una semilla pequeña. Tú la pones en la tierra, la cubres, la riegas, y te vas. Algunas semillas crecen rápido. Otras tardan meses. Otras parecen muertas, y de repente, un día, salen a la luz cuando menos lo esperas. Tu cabeza, mi amigo, es un jardín lleno de semillas. Algunas ya son plantas, otras son flores, otras todavía están escondidas debajo de la tierra. Tu trabajo no es controlar cuando crecen. Tu trabajo es seguir plantando, día a día, con paciencia, sin desesperar. El jardín crecerá. Te lo prometo. El jardín siempre crece, si sigues plantando. Te mando un abrazo muy fuerte y muy grande, desde donde estoy hasta donde estás tú. Y nos vemos pronto, mi amigo, en otra historia, en otra reflexión, en otro camino diferente. Hasta luego, mi amigo querido. Hasta luego.